Buenos días, hoy estoy en la estación de Kumagaya, en la prefectura de Saitama, y os preguntaréis qué hago aquí, porque la verdad es que este lugar está perdido en medio de la nada. Hoy os traigo el caso de Byron Nakada. Sé que a muchos nos sonará, pero si os gusta un mínimo el tema de psicópatas, asesinos en serie, os sonará el apellido Nakada. Y es que Byron es el hermano de Pedro Nakada, el famoso denominado Apóstol de la Muerte. Pedro Nakada asesinó durante los años 2000 hasta 2006 a un total de 17 personas reconocidas, pero se rumorea que llegaron a ser unas 38. Esto lo convierte en el psicópata más prolífero de todo Perú. La cosa es que su hermano se mudó a Japón a sus 18 años y es tristemente famoso por ser el extranjero que tiene en su haber el mayor número de asesinatos en Japón cometidos por un extranjero, un total de 6. Hoy os traigo la historia que fue conocida en Japón como los asesinatos del Gaikokuji Peruvian. Vamos a ver los lugares de los hechos y os voy a contar un poco más, no solo de a quién asesinó y cómo lo hizo, sino un poco más de él, cómo fue su historia, y vamos a averiguar cómo funcionaba su mente. Vamos para allá. Bueno, nos hallamos delante de la casa de los Tasaki. Los Tasaki era un matrimonio que iban viviendo en esta casa de aquí atrás durante los últimos 20 años, o sea, llevaban mucho tiempo viviendo en esta zona y tenían 55 y 53 años. La verdad es que nadie podía esperar que esa mañana del 15 de septiembre en esta casa Byron Nakada, como podéis ver, entró por esa puerta que no hay ningún tipo de protección y es bastante común entre los vecinos de la zona dejar la puerta abierta, así que Byron no tuvo ningún problema en entrar en la casa, acercarse a la cocina, agarrar un cuchillo y asesinar a la pareja. Os preguntaréis cómo puede ser que en plena mañana, que es cuando sucedieron los hechos, nadie se diese cuenta o diese la voz de alarma o siquiera sospechase que ver a alguien entrar en una casa ajena fuese extraño. Pero la verdad es que dando una vuelta por el barrio te das cuenta. El barrio ahora ha cambiado bastante, pero como os comentaba, este barrio es súper tranqui. Durante el día se ve a muy poca gente y las personas que se ven son personas mayores. Nadie del vecindario podía sospechar de que Byron fuese a cometer algo así. Y es que ya había rumores por la zona de haber visto a alguien con tez un poco morena, con cara de extranjero, deambulando por estas calles con cara de perdido. Ahora imaginaros, ¿vale? Vivirse en una casa, por ejemplo, como está aquí al lado, y te levantas un día o llegas del trabajo y te encuentras a un montón de policías aquí. Para que os hagáis la idea, aquí deben trabajar unos 10 policías, 15 como mucho. Debe ser bastante extraño encontrarse a policía por el barrio. De repente llegas y hay 2 furgones de policía, te acercas extrañado y les dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Te dicen que tus vecinos, con los que llevas conviviendo quizá los últimos 10 años de tu vida, han sido asesinados por alguien. Que si has visto algo sospechoso. Y tú te planteas, ¿no? Vivo en medio de Saitama, un pueblo tranquilo, estamos a 60 kilómetros de Tokio, no pasa nunca nada. Y de repente la policía te dice que han asesinado a alguien. No debes caer siquiera en el hecho de que viste a alguien extraño. Pero bueno, les comentas en plan, sí, vimos a alguien que deambulaba por aquí con cara de perdido, pero nada más allá que pueda considerarse sospechoso, ¿no? Te vas a dormir y al día siguiente te despiertas otro día más, vas camino a la estación y vuelves a ver a la policía a apenas 300 metros de la zona. Vamos hacia allá y os sigo contando la historia. Bueno, como os iba contando, aquí estaba el edificio donde Byron, el día 16 de septiembre, un día después de los acontecimientos que os estaba explicando, vino
y cometió sus últimos asesinatos. En este edificio, que es un reflejo del edificio que hay ahí al lado, Byron entró por la mañana, se coló en el apartamento de la señora Shiraichi, de 84 años, y la asesinó con el cuchillo que había usado el día anterior. Durante las siguientes 4 o 5 horas se las pasó dentro de la casa de la señora Shiraichi buscando dinero en efectivo, la libreta de ahorros, el hanko familiar. Después de eso, Byron... Y después de eso, parece que Byron no había tenido suficiente aún y pasó al apartamento de al lado, donde vivía la familia Kato, que está formada por un matrimonio y 2 hijas pequeñas de 10 y 7 años de edad. Byron, en un arrebato de furia, asesinó a los miembros de la familia que se encontraban en aquel momento en la vivienda, a la madre de 41 años y a las 2 hijas. Después de eso, uno de los vecinos le pareció escuchar algún ruido extraño y llamó a la policía. La policía se personificó aquí y se encontró con la imagen dantesca, un escenario que no es muy común en esta zona, y es que Byron seguía en el apartamento de la familia Kato y cuando la policía se personificó allí, se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando. Se encontraron el cadáver de la madre y a Byron todo ensangrentado con un cuchillo aún en las manos. Byron, en un momento de locura y viéndose atrapado por la policía, se cortó las venas y saltó por la ventana del segundo piso, que es una altura alrededor de 4 o 5 metros. Al caer, Byron se fracturó el cráneo y quedó inconsciente durante alrededor de un mes. Igualmente, la policía le acusó formalmente de los crímenes cometidos en esa casa y a lo largo de la investigación, durante ese mes, le cargaron con el resto de crímenes de los 2 días anteriores. Como podéis entender, la comunidad estaba conmocionada por los hechos y imaginaros que eras el vecino del que hablábamos antes. Vas a buscar el tren para irte al trabajo o vuelves y estás de camino a tu casa, escuchas las sirenas de policía, pasas por aquí y te encuentras 4 coches de policía, un montón de investigadores, un alboroto increíble y otra vez vas a la policía, les preguntas qué ha pasado y ahí empiezas a cuadrar piezas. Esa persona que habías visto deambulando por el barrio y con aire de perdido era Byron. Y lo que separó el hecho de que fueses tú o no el asesinado fue solo un factor de suerte, de que Byron decides entrar en casa de los Kato en vez de la tuya. Tenéis que tener en cuenta, y me gustaría volver a insistir en ello, que la mayoría de vecinos de aquí no cierran la puerta con llave. Es que ni se les ocurriría hacerlo porque llevan viviendo aquí 20, 30, 40 años y no ha pasado nunca nada. Incluso yo, que vivo en Tokio, no acostumbro a cerrar la puerta con llave. No vengáis a mi casa a robarme. Así que bueno, dejad que nos movamos a otro lugar que quiero enseñaros y os explico un poco más sobre quién era Byron y cómo llegó hasta Japón. Pero, ¿qué es lo que sabemos de Byron? Durante las investigaciones policiales se descubrió que Byron Nakada no era Nikkei o descendiente de japoneses. Simplemente, tanto él como alguno de sus familiares habían comprado la adopción, que se llama. Simplemente ese proceso consiste en pagarle a un japonés para que te adopte, te dé su apellido y así puedas venir a Japón a trabajar. Byron era uno de los hermanos menores de una familia bastante grande y quedó huérfano bastante joven, viviendo una vida bastante complicada. Sabemos poco de su infancia, pero lo que se sabe es que era bastante tímido, le costaba relacionarse con los demás
Y la cosa se puso aún peor cuando su hermano, Pedro Nakada, que en realidad no se llamaba así, sino se llamaba Pedro Ludeña, cometió los asesinatos que os comentaba antes, ¿no? Del año 2000 al 2006, asesinó de entre 17 a 38 personas. Eso solo hizo que empeorar la situación en casa de Byron, que a los 18 decidió venirse a Japón a probar suerte y fue acogido por un contacto aquí en Japón. Empezó a trabajar en varias fábricas, pero en ninguna acababa de cuajar. Y es que Byron tenía un comportamiento bastante antisocial y no se daba bien relacionarse con otras personas. Al final, Byron decidió dejar el trabajo y es cuando le perdemos un poco la pista hasta que averiguamos los acontecimientos que sucedieron del 15 de septiembre al 16 de septiembre. Pero aparte de eso, se sabe que el día anterior a cometer los asesinatos, a Byron lo encontraron algo perdido. Uno de los vecinos lo reportó de estar delante de una estación de bomberos con cara de perdido, deambulando y hablando solo. La policía lo acompañó a su casa y lo dejó allí sin hacer más preguntas. Y al día siguiente fue cuando sucedieron los acontecimientos narrados en este vídeo, del día 15 de septiembre de 2015 al 16 de septiembre. Durante la investigación que realizó la policía, también se descubrió que Byron sufría probablemente problemas de esquizofrenia y trastornos mentales. La defensa de Byron, durante 2016, que fue cuando se hicieron los juicios, argumentó que Byron sufría un trastorno de esquizofrenia paranoide. Cuando se le preguntó a Byron por ello, él seguía manteniendo la versión de que no había hecho nada, que no sabía por qué estaba ahí y que todo lo había hecho un hombre que lo perseguía vestido de traje negro con sombrero. Evidentemente, se sabe que Byron lo encontraron en la residencia de la familia Kato con el cuchillo y empapado de sangre. Cuando le preguntaron qué había hecho con las niñas, decía no recordarlo, pero es que Byron había asesinado a sangre fría a las 2 niñas de 10 y 7 años y las había metido en un armario, o sea que había intentado ocultar las pruebas, lo cual contradecía la defensa de Byron, que había sido en un momento de locura producido por el trastorno esquizofrénico. Aquí levantó mucho debate, pero he visto que en Europa y en Sudamérica no llegó a tanto, pero es que aquí a Byron se le condenó a muerte al final del juicio alrededor de los finales de 2016. Y durante 3 años la defensa de Byron siguió manteniendo que no se le podía condenar a muerte debido a sus trastornos mentales, que lo hacían exento de la pena de muerte. Al final, la defensa acabó ganando las apelaciones y en 2019 se le condenó a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. ¿Sabéis las declaraciones que hizo el abogado de Byron al final del juicio y después de haber ganado la apelación? Hoy pierdo un poco la fe en el sistema. Y es que, aunque nosotros hemos hecho nuestro trabajo, esta persona merecía la pena de muerte. Al final, un abogado tiene que hacer lo que tiene que hacer. Además de esas declaraciones, también escuchamos las declaraciones del padre de las 2 niñas asesinadas, que, para que os hagáis una idea, no tenían idea de lo que había sucedido el día 16 de septiembre hasta que llegó a su casa y se encontró a un montón de policías. La narrativa de los acontecimientos es algo traumática. Bueno, y con esto vamos a ir dejándolo por aquí. Os voy a traer un par de vídeos más a lo largo de estas semanas bastante interesantes, así que ya sabéis, suscribiros, dadle a la campanita, comentad y compartidlo con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.